Un estudio elaborado por CONEPA, la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción, ha analizado el importe de algunas averías detectables durante la inspección técnica de vehículos habitualmente producidas por la falta de mantenimiento y el coste que pueden suponer si no se reparan una vez detectadas puede ser, como puede ser una fuga de aceite o defectos en el sistema de frenado. Pueden implicar el gasto de miles de euros. Para analizar esta situación y el futuro de las ITV, contamos con la presencia de un representante de AECA ITV y de una de las principales empresas especializadas en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo como es Euromaster. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, el tema de las ITVs, no sé si decir que nos da miedo, que nos da reparo, que nos da pudor, que no nos importa, pasamos la ITV como unos campeones, pero el tema es ese, lo que hemos comentado, hay averías que se detectan en las ITVs que en principio pueden ser, que te lo dicen, oye, mejor que repares esto, porque si no luego va a ser peor, y el peor es una avería que va a mayores. En el programa de hoy contamos precisamente con representantes de las dos partes, de las ITVs y de los talleres, para que nos cuenten un poco cómo evoluciona todo esto, cómo se comporta el usuario en general a la hora de afrontar una ITV, a la hora de querer pasarla y sobre todo a la hora de mantener el vehículo, que quizás sea lo primero y lo más importante que hay que hacer. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por una parte tenemos a David Bordeone, que es el responsable de área técnica de AECA ITV. David, bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un placer, sobre todo porque te vamos a preguntar un montón de cosas con el tema relacionado con la ITV. O sea que ya antes de empezar en el programa hemos estado un rato ahí charlando y hay muchas cosas interesantes que... Al final es un mundo muy grande que hasta que no estás dentro no sabes lo que... Bueno, que no he acabado de leer el cargo del área técnica de AECA ITV, que es la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Había que decirlo, porque AECA, ¿no? Para saber de qué o con quién estamos hablando. Nuestro siguiente invitado de hoy, y vale, ya me iba a liar, Itxaso Usobiaga, que es coordinador nacional de despliegue de oferta en Euromaster. Itxaso, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar esta mañana aquí reunidos. Bueno, pues el placer, ya te digo, como le digo a David, es nuestro, porque vamos a aprender, no sé si aprender, que a lo mejor el caso es que ya lo sabemos, pero no nos lo dice lo suficiente, ¿no? para llevarlo a cabo. Que estaba claro, y me dice, no, Itxaso, normal, que tampoco hace falta complicarse. Digo, y el apellido Usobiaga, y pues eso. Itxaso, como digo, bienvenido. Vamos a abordar el tema de las ITVs. Han hecho un informe, lo hemos mencionado, CONEPA ha hecho un informe en el que se ha elaborado un poco el coste, ¿no? Lo que supone no hacer caso, digamos, no hacer caso de esas pequeñas averías que nos surgen, de lo que nos detectan en las ITVs, que luego puede ir a mayores. Además, directamente, David, voy a empezar por preguntaros, primero, saber, en este estudio, claro, se ha hecho sobre vehículos automóviles. ¿Sobre qué tipo de automóviles se ha hecho el estudio? Para este estudio lo que hemos hecho, nos hemos ceñido principalmente, teniendo un poco la idea del parque que tenemos aquí en España, que para hacer un poquito, para meter el dato, viejo, además, aproximadamente lo tenemos en 14,6 años de antigüedad, y si quitásemos los históricos, más de 30 años, se queda en unos 13 años. Entonces, para el estudio nos hemos ceñido en un vehículo pues del principio de la década anterior, 2011-2010, para tener algo real con lo que nos podemos encontrar a diario en las estaciones. Claro, porque lo hemos comentado antes, ahora el parque está muy envejecido porque hay mucho vehículo viejo, pero claro, hay mucho vehículo nuevo con nuevas tecnologías que está llegando, que lo comentábamos antes con Itxaso también, que es que no tiene nada que ver. Un coche de ahora con uno del 2015, es que hay una diferencia abismal. Itxaso, en este sentido, nos dice David, esta media de vehículos, ¿no? que se han estado viendo, se han estado analizando para hacer este tipo de estudio en cuestión de averías,
por vuestros talleres, claro, hablamos de Euromaster, sois especialistas en el mantenimiento integral del vehículo, o sea que lo tocáis todo. Imagino que pre-ITVs las tendréis al día, ¿no? Sí, sí, es un servicio bastante habitual para nuestros clientes y es algo además que les genera bastante calma porque en muchas ocasiones y el ITV es un poco estresante para el usuario. Has dicho una palabra clave que es la de calma, que es verdad que bueno, David lo sabrá porque están ahí metidos de lleno, que algunas veces van algunos poco encogidos de madre mía, que a lo mejor sin sentido, claro, el que va muy preocupado ya, igual seguro que tiene razón también por ir preocupado. Hablando de las preocupaciones, hablando de la gente y tal, David, ¿qué nivel de concienciación tiene el usuario a la hora de tener que pasar la ITV? ¿Somos conscientes de que tenemos que pasar una ITV para que nuestro vehículo esté en condiciones? Yo creo en particular sí, pero todavía falta, hay que seguir desarrollando el tema de concienciar a la gente de que al final que no se vea la ITV como algo en contra, sino a favor de la seguridad y que mejora tanto la seguridad, porque el tener un vehículo circulando a tu lado que no tiene la ITV, al final no es solo perjudicial para el que lleva el vehículo, sino para ti mismo como conductor o como cousuario de la vía. ¿Tú crees que todos consideramos, yo me meto en el saco igual que lo llevo conduciendo toda la vida, coche y moto y todo lo que se ponga por delante, ¿tú crees que nos consideramos tan expertos que no necesitamos que decir, no, es que yo mi coche lo conozco perfectamente, sé perfectamente cómo va y no me tienen por qué decir que hay que arreglar esto, lo otro, lo de más allá? ¿Somos así de expertos o de arriesgados? Yo creo que es al revés, es más el desconocimiento, el decir, tengo la impresión de que el coche va bien, pero a lo mejor no va bien, es decir, no has detectado un fallo, lo que hemos estado hablando, una fuga de aceite, no la detectas simplemente por el manejo, tienes que tener o ser observador y ver el suelo, o por ejemplo el tema de los talleres, que son los expertos de verdad, son los que tienen las herramientas para trabajar en muchas veces, Itxaso, yo imagino que lo que nos pasa es que nos acostumbramos. Estamos conduciendo nuestro vehículo que tiene ya unos añitos, que tiene ese ruidito, y dice, bueno, pues que ese ruidito ya va incorporado al vehículo. A lo mejor es un ruidito que al final te da un susto gordo. ¿Tú crees que el usuario está concienciado de que tiene que pasar una ITV? En nuestros talleres yo te diría que hay dos tipos de clientes. Uno de los clientes está muy concienciado, la tiene al día, sabe cuándo le toca, viene a hacer una pre-ITV y realmente es algo con lo que convive al ser conductor. Y hay otro, pues por su vida es un poco más despistado, a veces no tiene claro cuándo es la fecha, se le ha podido caducar. Pero este segundo, lo normal es que cuando nosotros se lo advertimos, le decimos que se le ha pasado la ITV o que la tiene próxima, normalmente está muy dado a hacer lo que sea necesario, incluso a pasar la ITV. O sea, yo creo, al menos la gente que viene a los talleres, claro, sí tiene cierta conciencia. Yo creo que es un punto de vista, en este caso, diferente, porque el que va al taller, que las ITVs avisan ahora, o sea, te mandan un mensajito al móvil que le recordamos que tal fecha se le pasa le caduca la ITV y tal. Pero claro, el que va al taller es realmente el que está concienciado, el que dice, claro, oh, se me pasa, cita al taller para que me pasen la ITV. Pero claro, todo el que la recibe no le hace mucho caso, ¿no, David, a esta recomendación? Además, no solo eso, es que al final el que no va al taller es el que sabe que su vehículo está mal, es decir, que sabe que va a ir al taller y el coste de la reparación es muy superior a lo mejor a lo que estima que tiene el valor el vehículo. Entonces, no va al taller, pero tampoco va a la ITV, pero el vehículo lo sigue utilizando. O sea, claro, que estás ahí haciendo hincapié, me estáis tirando de la lengua. Hemos estado hablando antes del programa, el asentismo que existe en las ITVs, pero es que son cifras, yo creo que escandalosas. 36-38% de vehículos que no es que no hayan pasado, que han caducado, que les ha caducado la ITV. Eso es. Por cierto, vamos a recordar, si te pillan con la ITV caducada, desde el día siguiente a que te caduca, te pueden multar. No es por nada, pero que se sepa que te pueden multar. ¿Cómo es posible que haya tanto asentismo en ese sentido? Es lo que hemos hablado, es concienciar a la gente, porque muchas veces, y es algo que se puede ver en el día a día, la ITV la consideras un impuesto, la consideras que no tiene el valor que de verdad tiene. Nosotros, con ayuda de la Carlos III, se ha realizado un estudio de que la ITV
al año salva vidas, es decir, pasar la ITV salva alrededor de 500, 700 vidas por pasar la ITV. Claro, no, imagínate si parece lógico además también, claro. Si hemos hablado de problemas de aceite, problemas de los frenos. Un coche con problemas de los frenos, que te puedas quedar sin frenos en un momento dado por ese problema que llevas, que no has reparado, pues te puede causar un accidente importante y grave, claro. Chasu, por los talleres, la gente, ¿qué pasa? Claro, primero ya va a conciencia de que tiene que pasar la ITV. ¿Detectáis mucho avería así no sé, alguna avería gorda que diga para pasar la ITV hay que arreglar esto sí o sí? Normalmente, como es gente que ya tiene cierta conciencia para hacer el mantenimiento del vehículo, suele estar bien y son averías normales o simplemente mantenimientos. Sí que en los últimos años se han complicado bastante toda la parte de los motores con los temas de anticontaminación, y ahí sí que se pueden producir ciertas averías o mantenimientos, no se tiene muy claro a veces qué es, que sí que pueden ser más costosas. ¿Vale? Pues claro, esto me lleva también a preguntaros, tanto al taller como a la ITV, ¿cuáles son las averías más frecuentes? Claro, a ver, también tengo que decirlo, o sea, nos llegan informaciones continuamente, ahora da la casualidad de que estamos haciendo este programa de la ITV y hoy mismo recibía una información por parte de AICA y ITV además, diciendo que la avería o los fallos en la iluminación de los vehículos es el primer motivo de no pasar una ITV. O sea, no tenía... Bueno, la verdad, no, tengo que recordar, no tengo idea de muchas de las cosas por las que no se pueden pasar una ITV. Yo normalmente la paso, tocar madera por si acaso, ¿no? Pero es verdad, la iluminación, el primer síntoma para no pasar la ITV. Aproximadamente, pues ya digo, el 25% de los rechazos o de los defectos graves que se imputan son en iluminación, y ya un poquito para hacer el énfasis, el defecto grave es el defecto que te da por desfavorable la inspección técnica de vehículos. Podemos diferenciar ya, hay defectos leves y defectos graves. El leve pasa una ITV, pero deberías de arreglarlo. Hay tres tipos de defectos, son el defecto leve, el defecto grave y el defecto muy grave. Pues muy grave ya. Claro, el defecto leve, la ITV la pasas, pero es un defecto que no afecta de manera importante a la seguridad, pero que se debe reparar, que hay muchos usuarios que salen de la estación con un defecto leve, pues un defecto de estado en la placa de matrícula o un defecto de estado en un piloto. Y que en la siguiente ITV siguen con el mismo defecto. Teóricamente es importante matizar que el defecto leve tienes 2 meses para repararlo, y si no lo reparas, la Guardia Civil te podría, o la Guardia Civil o la autoridad. Claro, porque tú sales de la ITV con tu defecto leve indicando cuál es tu defecto leve. Eso y si te paran diciendo, no, yo tengo la ITV pasada ya, pero hace 4 meses que la has pasado, ya que dice qué tal, y veo que sigues en la misma. Claro, y Chasu, en vuestro caso, es que lo que decimos, el que va al taller va concienciado. O sea, problemas de que uno que haya pasado por Euromaster para pasar una pre-ITV le tiren, como se suele decir, ¿no? Que te tiran en la ITV, le tiren por el tema luces, eso no puede pasar, ¿no? Solo si se daría la circunstancia de que cuando lo hemos revisado en el taller la bombilla está bien, que a veces pasa, no es nada habitual, ¿eh? No, normalmente si haces una pre-ITV en Euromaster, irás a la ITV y la pasarás. Claro, es que fíjate tú, si sale, pero puede pasar, que en el trayecto del taller a la ITV, he ido hace 2 días al taller y cuando vaya por Dios. Ha pasado, no sería la primera vez. David, decimos que es un problema grave, un problema grave el tema de las luces, pero ¿hasta qué tipo de fallo en las luces es el grave? Porque no te funciona el intermitente, ya no pasas. Es decir, hay muy poquitos me está metiendo miedo en el cuerpo, David. Hay muy poquitos defectos de iluminación que no conlleven un defecto grave. Al final, la importancia del sistema de alumbrado es el típico refrán que se suele decir es ver y ser visto. Claro, eso lo tenemos muy patente en los que vamos en moto. Que nos vean, y ser visto. Un fallo en una bombilla de un faro de cruce o de posición, al final es importante. Puedes considerar un intermitente, pero pon la situación, el intermitente no te va, quieres girar
y no tienes forma de indicarle al que va detrás que vas a realizar el giro. Antes nos comentabas un tema muy lógico y muy sencillo, que es antes de ir a la ITV, date una vuelta alrededor del coche poniendo todas las luces y ver que todas funcionan. Hablamos de la gente, hablamos del que es más responsable, del que es menos, del que se acostumbra a ir al taller a pasar su pre-ITV, el que va a la ITV como un campeón sabiendo que lo tiene todo en orden, pero me gustaría, si sois capaces de diferenciarme, quién del espectro de usuarios, hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, quiénes son los más responsables, los que actualmente están más concienciados con este tema. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Te pregunto, Itxasu. Bueno, te puedo dar los datos de quiénes son las personas que entran, los usuarios que entran a nuestros talleres. Te puedo decir que el 38% más o menos de los usuarios son mujeres, ya van ganando la batalla y creo que llegaremos a estabilizarlo, pero podemos decir que todavía en los talleres mayormente la gente son hombres. Y por otro lado, vemos una diferencia muy grande en la entrada de los talleres por edad, ¿vale? Podríamos decir que de 18 a 24 años realmente la entrada es muy pequeña, llega escasamente al 6%, con lo cual realmente... Claro, también son usuarios recientes tampoco. Sí, yo creo que hay varios motivos, ¿eh? Eso no es solo un motivo por el que no vamos vienen. a decir lo de dejadez, ¿no? No me lo plantea. Entonces, yo creo que, pues eso, tenemos un usuario que aún sigue siendo más masculino que femenino y que es más maduro que joven, podríamos decir. Pero no creo que haya grandes diferencias entre unos y otros a la hora de estar sensibilizados por llevar el coche de forma correcta, pasando la ITV o no. Pero volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, ya la base es gente que viene al taller, claro, es que, lo cual ya muestra preocupación. Tenemos que sentar esa base importante, que va al taller, ya tiene esa concienciación de ir al taller. David, claro, imagino que a la hora luego de pasar la ITV, a lo mejor cambian un poco todos estos aspectos entre hombres y mujeres. No te creas, es muy similar, porque al final lo que hemos estado hablando, el que pasa el taller, el que pasa el vehículo por el taller es el que luego va a venir a la, sí, no, ese seguro, claro. Entonces, al final no es algo más, no tanto de sexo o de edad, sino es de la gente que esté concienciada o no de pasar la ITV. Es decir, yo no creo que esté tanto en edad.
A lo mejor la gente joven, porque esté más habituada, está más concienciada, que a lo mejor la gente mayor, que es más difícil de concienciar de la importancia de mantener un vehículo en... Vaya, yo quería que me hubieses dicho lo contrario. Yo ya tengo una edad, digo que somos los mayores los más responsables. Resulta que tampoco. Vamos para atrás, no hay otro remedio. Hay aquí otras cuestiones también importantes. Hemos hablado de lo que puede suponer afrontar una avería detectada en la ITV, detectada en un taller, enseguida, oye, habría que cambiar esto, pues porque te va a costar ahora 100 y si no lo cambias te va a costar 2000. Y Chasu, en ese sentido, ¿dónde están o qué averías son las que provocan más este tipo de incidencias? En la que he dicho, cámbialo antes, que te va a costar menos, que luego la avería puede ser gorda. Bueno, aunque un coche o un vehículo es un mecanismo complejo y hay muchas cosas que pueden afectar, principalmente podría hablar de tres aspectos, ¿vale? El mecanismo, el conjunto de mecanismos más complejos y más caros que tiene un vehículo es el motor. Sin lugar a dudas es uno de los que tiene que estar muy mantenido, porque con algún problema de engrase o de refrigeración o algún mantenimiento como puede ser la correa de distribución, si no lo hacemos y no lo hacemos bien, directamente podemos destruir o romper el motor, ¿vale? Parcial o totalmente. Sí, vamos, que una correa que vale, ¿cuánto? 40, 50, 60 euros, una correa de... No, la correa de distribución ya es algo más caro, ¿eh? Sí, no, me refiero a la correa del electroventilador, de tal, que se puede romper. Sí, sí. Es decir, pero si la ves que está muy desgastada, que ya está a punto y te dicen, eso igual habría que cambiarlo. Sí. O sea, esa avería puede ser también importante. Claro, claro. Sí, hay ciertas averías. En el motor no es donde más lo vamos a notar, ¿vale? Luego hay otros sistemas, pues en el sistema de frenado es algo muy, muy habitual que por haber estirado las pastillas acabes rompiendo los discos. Es algo que pasa muchas veces. Y por último diría que todo el sistema de suspensión y dirección, si no está bien cuidado, va a afectar muchísimo a los neumáticos, que además es algo que no es barato, que no es económico. Normalmente los neumáticos tienen un precio importante a la hora del mantenimiento del vehículo. Yo creo que es uno de los primeros rechazos que hay a la hora de cambiar el neumático, porque a todos nos gusta llevar unos buenos neumáticos que agarren bien y tal, pero te da la sensación de que se gastan enseguida y que cuestan un dineral. Entonces, claro, ahí David, me imagino que las ITVs también tenéis vuestro trabajo en cuestión de neumáticos, ¿no? Claro, y además es otro de los puntos críticos. Es otro de los puntos críticos de pasar inspecciones. Es decir, además es donde muchas veces más conflicto puedes tener, porque al final el ver el desgaste o el comprobar el desgaste es complicado en un neumático, o está muy desgastado, pero es que el desgaste de un neumático puede llevar a distintas averías. Es decir, claro, puede estar que si está desgastado por el centro, que si está desgastado por los flancos, y además es uno de los, ya te digo, creo que es el tercero por el que más se rechaza, el segundo del tercero por el que más se rechaza en ITV después de iluminación y emisiones. Tiene que estar notablemente desgastado el neumático, claro, habrá niveles, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor no se le tira al usuario por llevar un neumático gastado, no mucho, pero a lo mejor sí se le advierte, ¿no? Ese neumático la próxima vez no lo pasa. Y además eso tiene un truco, que los neumáticos ya por homologación tienen una marca, tienen el testigo de desgaste, claro, y cuando ya te vas aproximando al testigo, dices, bueno, todavía, pero que le dices al usuario, oye, estos neumáticos están cerca de de final de su vida útil. Claro, cuando ya están rozando el testigo, es que eso ya es ¿Te hace caso en este sentido? Al final, muchas veces la recomendación, eso es lo que estábamos hablando en tema del asentismo, la recomendación muchas veces el usuario la toma como una recomendación, pero al final, hasta que de verdad se imputa o la sanción o es que nos pasa siempre al final, hasta que no aprendes. Ya te dice, pues ahora toma, te va a costar, no has hecho caso, lo que decimos, ¿no? No has hecho caso, que vale, que cuestan un dinero los neumáticos, no has querido, pues ahora sanción y encima vas a tener que cambiarlos sí o sí. Chasu, ¿alguna diferencia así notable que digamos, lo he reparado porque me ha costado tanto y si no lo hubiese reparado me habría costado tanto? Sí, bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes.
cualquier problema en el motor va a suponer una diferencia grandísima. El sistema del engrase, no haber cuidado el sistema del engrase, no haber cambiado el aceite y los filtros a su debido tiempo, nos puede suponer restarle muchísimo tiempo de la vida útil a ese motor. Y un cambio de aceite y filtros podemos hablar de un coste de 100, 150 euros aproximadamente, y una rotura de un motor, pues en un motor antiguo serán mínimo 1.500 y en uno moderno podemos ir hasta 10.000, 12.000, claro, 15.000 euros. Y en el motor nos pasaría lo mismo con el refrigerante, que también lo rompería, o la correa de distribución. Los otros casos que poníamos antes, como por ejemplo las pastillas de freno, pues unas pastillas, el coste de unas pastillas pueden ser en torno a 100, 120 euros, y si le sumamos los discos, pues podemos ir perfectamente a los 350 euros, 400 euros. Y hay un olvidado en el mantenimiento de los frenos, que es el líquido de frenos, que realmente que no se le da... caduca, la gente conoce todas estas cosas que estamos hablando. La gente es consciente, claro, que dice, suena raro cuando freno, pero es consciente de que a lo mejor te has quedado sin pastillas y estás limando los discos. Normalmente el que le ha pasado lo sabe, porque sabe, claro, sabe que tenía en mente gastarse 100 euros y de repente se va a gastar 350, entonces ya es más sensible a hacer estas cosas. Y el líquido de frenos que te comentaba es algo que es un olvidado, pero realmente no darle el mantenimiento adecuado en su vida útil puede llevarnos a tener algún problema. El líquido de frenos ha de tener muchas propiedades, y una de ellas es que no ha de oxidar nada en lo que está en contacto, pero podría llegar a rompernos el cuerpo del ABS, por ejemplo, y una sustitución de líquido de frenos serán 60, 80 euros, y un cuerpo de ABS pues pueden ser 1.500 sin ningún problema. Y además normalmente se va a acabar rompiendo cuando el vehículo ya tenga 12, 13 años, que ya empezaremos a estar o a no estar dispuestos a hacer ese tipo de inversiones, con lo cual puede suponernos incluso cambiar de vehículo. ¿Y cada cuánto tiempo habría que por lo menos revisar ese líquido de frenos? Revisarlo, yo te diría que siempre, todos los años, con la revisión, pero luego sustituirlo, los fabricantes dan una periodicidad, pues la que ellos nos digan, y nosotros siempre revisamos la calidad, revisamos la humedad que tiene este líquido de frenos. Entonces diría, o cuando dice el fabricante, que es quien ha hecho ese vehículo, o cuando realmente al medir el líquido vemos que no está ya trabajando de forma adecuada. Claro, ves cómo ahí vamos a aprender cosas interesantes. Habrá gente que lo esté viendo y diga, líquido de frenos, ¿eso tiene mi coche líquido de frenos? O algo de eso. Tengo aquí un apartado, obligaciones y recomendaciones para pasar la ITV. Claro, está claro que el vehículo para pasar la ITV primero tiene que ir en condiciones. Pero David, pues claro, tú ves, yo lo he visto, hay vehículos que pasan la ITV, que tú lo ves por fuera y dices, a pasar la ITV, rozaduras, chapa y tal, pero ¿qué condiciones mínimas exigentes tiene que tener o exigencias tiene que tener un vehículo para pasar la ITV? Al final el vehículo tiene que, cuando pasa una ITV quiere decir que el vehículo está apto para circular. Eso, por ejemplo, esos ejemplos que vemos, o que es verdad que sabemos lo de que tiene defectos, que es lo que se denomina en el argot de la inspección técnica, es defectos de estado, pero no cuando se imputa defecto por un defecto de estado, son cuando se aprecian daños que puedan afectar al resto de usuarios. Por ejemplo, una chapa, que un vehículo que haya recibido un golpe, que la aleta la tenga sacada y tenga una arista que pueda cortar, eso es cuando de verdad puede afectar al resto de usuarios. Que tenga un golpe o que se le ha levantado la pintura porque ha rozado, eso no es un elemento que pueda afectar a la seguridad. Puede ser lo que hemos comentado antes, un defecto leve por defectos de estado, pero eso no es algo que impida circular ni que vaya a afectar a la seguridad. Y elementos que sí o sí tienen que ir bien, porque hablamos de rozaduras, de chapa, de tal, a lo mejor un golpe en algún sitio y tal, pero el resto el resto tiene que... Toda la parte mecánica y todo. Toda la parte mecánica, además, es en lo que más hincapié se hace en una inspección. Además, si
Si nos fijamos en una línea de inspección, prácticamente las inspecciones mecánicas que se hacen, que son el frenómetro de rodillos, que es cuando el vehículo metes ahí que te dice el inspector, pise usted el freno, ahí estás comprobando los frenos. Luego, cuando ya se va al foso, cuando te digan gira la dirección, que ves que el vehículo vibra, esas son unas placas de unos detectores de holguras, que lo que hacen es detectar las holguras de los elementos de dirección. ¿Por qué? Porque al final son los elementos mecánicos que más afectan al comportamiento de un vehículo en circulación. ¿La carrocería es importante? Sí, pero que tenga daños o raspones es menos importante que tengas un disco de freno que no frene o una dirección que tiene holguras, que no gira. Que giras el volante, que se ha visto y que hay veces que se gira el volante y la dirección no gira porque tienen una... Bueno, ¿y qué supone que te tiren en la ITV? Que tengas una ITV desfavorable. Sales de la ITV pensando, esto está estupendo, me han tirado, perdona, pero me suena bien la palabra, me han tirado en la ITV, porque es lo que te han tirado, igual que los exámenes, te han tirado y tal, pues claro, como pasado un examen prácticamente, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando sales con una ITV desfavorable, que te puedes llevar el vehículo, que esa es otra, te llevas el vehículo, porque con una muy mala, me imagino que es que casi ni lo mueves, ¿no? Eso es justo, como hemos comentado antes, hay tres defectos. El leve, que no te afecta de cara a la inspección, te lleva favorable, y luego tienes el defecto grave y el defecto muy grave. El defecto grave implica desfavorable, el vehículo no está apto para circular, pero permiten circular de la ITV al taller, y de la taller a la ITV. Pero el defecto muy grave significa inspección negativa, que es que el vehículo no puede circular. Es decir, de la estación se tiene que ir en grúa. Madre mía, habrá alguno que nos esté viendo que seguramente le haya pasado y haya dicho, a mí me tuvieron que llevar el vehículo. Oye, Itxasu, lo que dice David, la desfavorable, no la muy grave, la grave, que puedes llevarte el vehículo, llega mucha gente a los talleres con ese tipo de... ¿Con la leve? Con la leve no, con la desfavorable, que puedes circular pero tienes que ir directamente al taller. Sí que vienen clientes. El que no ha ido antes a hacer la pre-ITV, claro. Normalmente ya es un cliente que al menos quiere cumplir con la normativa, con lo cual podemos decir que es bueno, pero probablemente es un cliente que no venga todos los años a hacer una revisión al coche o no venga a hacer una pre-ITV antes. Pero sí que es algo habitual tener coches en los talleres con defectos graves por los que no han pasado la ITV. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya casi. Es una pena porque yo estaría con vosotros hablando del tema ITV, del tema de responsabilidades, del tema pasarla sí porque sí. Además hay un eslogan que decimos, si no pasas, pásala. O sea, que si no pasas de pasar la ITV, vete a pasarla, efectivamente. Por cierto, David, el tema, lo de pedir cita y tal, ¿eso ya se va regulando? ¿Ya no hay que pedir citas en las ITVs? Eso no hay ningún problema, es decir, se puede ir a una estación, tanto con cita como sin cita. La ventaja de la cita es que tú tienes tu hora y no te tocaría esperar en el caso de que hubiera tráfico, pero lo normal es que tú puedes ir a una estación cuando quieras y lo importante es que se pase la ITV para que los usuarios, el resto de usuarios nos sintamos seguros también circulando, compartiendo vías. Eso es lo importante. Hay una cuestión que no sé si nos da un par de minutos para abordarla por lo menos, que son las peticiones que hay desde AECA ITV para que, por ejemplo, las cámaras que controlan el acceso a las zonas de bajas emisiones de los vehículos también detecten si tienen o no pasada la ITV. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se avanza en esto o de momento? La idea se ha planteado, pero al final hay quien tiene la patria potestad, como se dice, es la administración. Es la administración la que por tiene eso que pregunto aceptar. Si se avanza con la administración. Es algo muy sencillo, porque es igual que compruebas el distintivo que tienes, que es tan sencillo como ligar la cámara a la matrícula, al registro general de vehículos, que es donde ves qué distintivo tiene, es mirar el distintivo y mirar si tiene la ITV en vigor. Pero eso es que depende íntegramente de la... lo que comentábamos antes, con el asentismo que hay en esto, las cámaras no iban a parar de indicar este no, porque es mucho lo que hemos comentado. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso por lo menos a lo que es el espectro de la ITV, a lo que son los talleres dispuestos a tener los coches bien a punto. En Euromaster os dedicáis a ello, o sea que... ¿Cómo veis ese tema de que controlen las cámaras? ¿Os daría más trabajo?
Bueno, yo creo que estas son cosas que van más allá del trabajo del negocio, ¿eh? Creo que realmente que podamos circular todos seguros por las carreteras, sabiendo que todo el mundo comparte, que compartimos eso, las vías, pues está en buen estado, pues siempre sería mejor. Pero sí, efectivamente, es innegable. Si hay un 37% más de vehículos que irían a pasar la ITV, pues probablemente tendríamos más negocio, aunque creo que no es la parte más importante. Oye, ya para finalizar, ¿cómo afrontáis todo este avance que está habiendo en movilidad, movilidad sostenible, vehículos eléctricos y tal? ¿Cómo lo estáis viendo de los talleres? ¿Os vais a tener que reacondicionar mucho? Sí, sin lugar a duda, ¿eh? Sin lugar a duda. De hecho, en Euromaster estamos bastante preocupados por este tema. Ya hace 1 año y medio aproximadamente ya abrimos un taller exclusivo de bicicletas y bicicletas eléctricas y patinetes. Lo hicimos al lado de un taller histórico en Sevilla, en Neumáticos Dakar, y lo hicimos al lado porque creemos que el cliente necesita una solución global para su movilidad. Entonces... Es lo que se está promoviendo, además. O sea, claro, si le decimos que tiene que venir a traernos aquí el coche, la moto eléctrica a otro lado, el patinete a otro lado, pues creemos que no, que tenemos que hacérselo más sencillo. Y además da la casualidad que justo este mes vamos a dar las 2 primeras formaciones a toda la red. A 500 talleres vamos a dar las primeras formaciones para el mantenimiento y la reparación de patinetes eléctricos. Pues suerte con eso, porque va a ser una formación especial, que por cierto, yo estoy alargando esto, me van a regañar en cualquier momento, pero claro, también por parte de AECA ITV está la petición de que pasen la ITV vehículos de movilidad personal, como pueden ser los patinetes eléctricos. Lo que se ha hecho es... se ha desarrollado un manual de inspección de los patinetes eléctricos y, para ser más precisos, ha sido a solicitud de la administración, porque hay noticias que seguro que por H o por B os habrá llegado de patinetes que se incendian en transportes públicos. ¿Y eso es por qué? Porque muchos de los patinetes, sobre todo los particulares, los manipulan. Es decir, para que se gane potencia, para un patinete tiene que estar entre 6 y 25 kilómetros por hora. Ya te digo yo que... Pues la idea es que tú le tocas las baterías con un poquito de la potencia, claro, y ya lo ves a 50 por hora circulando por aquí de madre mía. Pero no sabes la problemática que hay con esas manipulaciones. Y la idea es dar una herramienta, nosotros como expertos... Tú sabes que te estás haciendo un montón de enemigos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, que es así, que es así. Es que al final... no decía yo que me iban a regañar enseguida, ya nos estamos pasando el tiempo. Pues no sé, ya nos iremos informando de cómo avanza este tema de la ITV para vehículos de movilidad personal, como pueden ser patinetes o bicicletas eléctricas, que también. Así que solo me queda despediros. Y Chaso Usoviaga, el Coordinador Nacional de Despliegue de Ofertas de Euromaster, muchas gracias por acompañarnos. Y espero que hayáis pasado un rato entretenido y hayamos aprendido mucho con las ITVs. Encantado de estar invitado en Ruta 2025. Podéis contar con Euromaster siempre que queráis. Un placer. Y David Bordeores, responsable del área técnica de AECA ITV. Igual, muchas gracias por vuestra presencia y mucha suerte en todas estas peticiones que lleváis a cabo. Muchas gracias. Y a ver si bajamos el absentismo de las ITVs, que es una barbaridad. Es lo que tratamos con las campañas y con todas estas apariciones. Ya sabéis, es lo que se trata. Si no pasas, pásala, es así de sencillo. Pues hasta aquí un programa más de Ruta 2025. Seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.